Bien, jóvenes, ¿ven la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Buenas tardes, Inge. Sí, se ve. Perfecto. Gracias, Higuita. Muchas gracias por contestar. El tiempo está premiando. Yo quisiera un poco salvar esto de las losas. A pesar que todavía tenemos algunos ejercicios que hacer para columnas con el auxiliar, yo voy a pasar al siguiente tema, que serían losas en dos direcciones. En el entendido de que, como están los tiempos un poco complicados, hay marchas, bloqueos, qué cosa más habrá adelante. Entonces yo quiero un poco salvar a de las losas en dos direcciones, que es un tema que es un poquito largo y me va a llevar varias clases. Así que dejando pendiente algunos ejercicios, voy a empezar con el tema de las losas en dos direcciones. ¿De acuerdo? Por favor, quiero que comprendan, porque si no me voy a quedar un poco colgado como siempre. Bien, tengo aquí algunos cuadros ya preparados, ¿no? Y donde decimos que para diseñar una losa en direcciones, ¿no?, tendríamos que cumplir con este requisito, ¿no?, de la luz larga con relación a la luz corta, ¿no?, que L1 sobre L2 tiene que ser mayor a 0,5. ¿no? Por ejemplo, una losa cuadrada sería 1. Entonces, si no fuera así, si fuera menos de 0,5, diseñamos nomás como si fuera una losa en una dirección, que ustedes ya saben. Losa en dos direcciones pueden haber de varias clases, ¿no? Clases de losas. Tenemos losas macizas, con o sin vigas de apoyo, con o sin vigas de apoyo. Losas nervadas en dos direcciones, ¿no?, reticuladas o con encasetonamiento o con encasetonadas. Y también podemos hablar de losas sin vigas, solamente con ábacos. A pesar que hay otras losas también, como las losas fungívoras, etcétera, pero creo que ya no nos va a dar tiempo para avanzar más, ¿no? Entonces, repito, vamos a hacer losas macizas que estén apoyadas en vigas o no, ¿no?, o sin vigas, o en algunas sí, en algunas no. Las losas nervadas, que son en dos direcciones, que se llaman losas reticuladas o encasetonadas. También se llama así. Y vamos a hacer también losas nervadas sin vigas, con losas macizas sin vigas con ábacos, o losas nervadas con vigas perdidas dentro de las losas nervadas también. Ya, eso ya sale a la añadidura. Pero hemos dicho que es cómo funciona o cómo trabaja, cómo se comporta una losa en dos direcciones. En primer lugar, vamos a pensar que una losa es una placa delgada, generalmente horizontal, pero también podría ser inclinada, que debe estar siempre apoyada en vigas o en algunos elementos rigidizantes en la línea de las columnas. Ustedes saben que las losas obligadamente tienen que apoyarse en columnas, ¿no?, o mejor en vigas, y las vigas en columnas. El comportamiento de una losa en dos direcciones, si nosotros quisiéramos utilizar un análisis computacional, etcétera, van a ver ustedes que el comportamiento es más o menos así, como si fueran curvas de nivel. En cada una de estas curvas, ¿no?, se nota que hay diferentes esfuerzos. Sí. O sea, se supone que en una curva de nivel aquí hay más esfuerzos, menos, dependiendo de la rigidez de los apoyos. Pero el comportamiento es así.
sea, que es decir que las losas no tienen momentos uniformes, sino que en cada ubicación nos da diferentes momentos por los cuales el comportamiento de la losa nos da diferentes, ¿no? Así, y además ya en forma espacial, ¿no? Ahora bien, por la ubicación de estas losas podemos distinguir tal vez tres clases de losas. Las losas A, que son generalmente losas de esquina. ¿Y cuáles son las características de la losa A? Es que la losa A tiene dos bordes discontinuos adyacentes, ¿no? Y dos bordes continuos adyacentes también. Nosotros vamos a estudiar siempre losas que son parte de un entrepiso, o sea, es un conjunto de paneles, ¿no?, dentro de un entrepiso. No podemos trabajar con una losa individual, ¿no? Ese otro comportamiento. Generalmente las losas tienen continuidad en alguna dirección, como están viendo acá. Entonces, aquí este panel de 3x3 o más de 3, podemos distinguir losas en esquina, losas exteriores de tipo B, ¿no?, que tienen 3 bordes continuos y uno discontinuo o un borde libre, ¿no? Igual acá, igual acá. Y la losa C, que la losa C por su característica de ubicación que están viendo, se llama una losa interior, porque tiene ambos lados adyacentes continuidad en las dos direcciones. Básicamente es una losa que está rodeada de otras losas continuas. Entonces, esta se llama losa interior. La losa exterior se denomina así porque tiene un borde discontinuo solamente. En cambio, la losa A tiene dos, pero ya se llama losa de esquina. Entonces, si tenemos un entrepiso de n pares, n losas, vamos a siempre encontrar esas tres clases de losas diferentes por su ubicación. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el estudio. Ahora bien, el comportamiento de esta losa, como verán ustedes, tiene estas figuras concéntricas, pues nos dice que tenemos que estudiar en diferentes áreas o en diferentes zonas de la losa. Por ejemplo, por acá, doncel rojo tendrá alguna característica, más allá tendrá otra característica y así, o sea, son curvas de nivel, ¿no?, que en cada nivel o en cada curva de nivel nos da diferentes valores de momentos y de esfuerzos. Ese es el problema cuando se trabaja en losas en dos direcciones. Pero si fuera en una dirección es un poco más fácil, ¿no?, porque despreciamos la otra dirección y solamente nos preocupamos como si fuera una losa, como si fuera una viga plana. Pero aquí no hay eso, ¿no? Trabajan en las dos direcciones. Bien, como verán ustedes, tendríamos que empezar primeramente a estudiar las losas macizas. ¿Qué es una losa maciza? La losa maciza es aquella que tiene un espesor constante. En cambio, la losa nervada o también se llama losa alivianada, que tiene nervios o nervaduras en dos direcciones. Quiere decir que tiene aquí unos nervios así, ¿sí? Y aquí también. Bueno, ahora vamos a... Hacemos tal vez aquí. Tendría que ser
una losa nervada es aquella losa que tiene unos, después vamos a borrar unos nervios, sí, así son los. Y como tienen las dos direcciones, estos son los nervios, como están viendo ustedes, aquí, estos son los nervios. Y generalmente esas áreas se llaman casetones acá. Estos generalmente son iguales, ¿no? Pueden ser rectangulares o cuadradas, ¿no? Depende. Las distancias, estas distancias son siempre equidistantes. Esta distancia de acá tiene la misma separación, ¿no? Y si fuera así cuadrada sería mejor, ¿no? También cuadrada o rectangular, depende. Pero estos son equidistantes. Llamaremos B1 y aquí sería B2. Equidistantes. Esto es en planta. Saben, se ve así. Y generalmente esto, aquí está el plastofor, ¿no? Generalmente esto está con plastofor. Está lleno de plastofor. Entonces, esta es una losa nervada, pero tendría que ser en dos direcciones como acá. Y estas losas pueden tener vigas o no tener vigas, eso ya vamos a ver más adelante, cuando hagamos el análisis, ¿sí? Esto es lo que se trata las losas nervadas. En el enlace I nos muestran muchas disposiciones, muchas regulaciones, ¿no? Muchas recomendaciones para losas en dos direcciones. Porque como verán ustedes, generalmente este es el diseño que normalmente se hace, ¿no? En dos direcciones. En una dirección, salvo que fuera una losa muy rectangular, pero si fueran losas normales, sería siempre en dos direcciones. Así que tenemos que estudiar nomás las losas como tal, ¿no? En dos direcciones. Vamos a empezar entonces con losas macizas. Aprovechando de este gráfico, tal vez podríamos
Borrar esto. No se puede borrar. Ahí no se puede borrar. Bueno, vamos a hacer otra página. Acá. Vamos a suponer una losa interior, digamos. Estas son las vigas. Ahí tenemos una losa interior. Tiene continuidad en los 4 lados. Para distinguir la viga vamos a tener aquí las columnas. Aquí. Estas son, suponiendo las vigas, los ejes centrales. La norma dice que estas losas deberían, por su comportamiento, este comportamiento de acá, deberían dividirse en sectores o en áreas de losas diferentes, ¿no? Por ejemplo, dice la norma que deberían dividirse por lo menos las losas en franjas. Franjas. Aquí, por ejemplo, podría ser, dice, una franja. ¿Sí? Vamos a esconder el ladito. Bueno, pero esto es sí, todo, ¿no? Y aquí también. Y aquí también. Dice, en esta dirección, está muy lejos. Ahí. Deberían dividirse en franjas. Y estas franjas, por ejemplo, serían estas de acá, ¿no? Sí. Estas franjas las vamos a llamar franjas de columna. Aquí estarían cortadas así. Que estas losas se pueden convertir en franjas de columna y estas de aquí serían franjas centrales. En esta dirección. Debería ser así. Mire, esto es lo que se llama franja de columna. También esto se llama franja de columna. Y esto se llama franja central. Bueno, ¿qué características tiene? Fíjense ustedes, la franja de columna es una parte de la losa de un entrepiso en ambas direcciones. Aquí hay media franja de columna y media franja de columna, ¿no? Esta franja de columna, como verán, tiene un comportamiento diferente a la franja central. Porque la franja de columna está trabajando con una viga, como si fuera una viga T, ¿no? Así, igual acá. En cambio, la franja central no trabaja no le ayuda a la viga, es una zona que trabaja en el centro. Por eso que tenemos que diferenciar estas franjas en esta dirección. En la otra dirección sería lo mismo.
tendríamos que hacer también igual, ¿no? Tendríamos que dividir otra vez en franjas en la otra dirección, ¿sí? Así, igual acá. Igual acá. Estas serían otra vez las franjas de columna, que lo vamos a sobreponer aquí. Y las franjas centrales serían en otra dirección, esta también. Entonces, como verán ustedes, aquí aparece un área de la losa que es básicamente la unión o la juntura de la franja central en esta dirección y de la otra franja central. Y las otras serían franjas de columna. Así es como debería trabajar, dice, una losa de un conjunto de paneles de losa entrepiso. Pero nosotros podemos separar, ¿no? Siempre podemos separar, aquí nosotros podemos separar esto como si fuera una media franja. Aquí igual, media franja, ¿no? Y aquí sería toda franja. Y en la otra dirección igual, podemos separar como media franja de una igual acá. Y esta sería la franja central. Así tendría que trabajar la losa. Eso es lo que recomienda el SI, ¿no? Sí, dividir en franjas. ¿Y por qué se divide en franjas? Porque ustedes han visto que el comportamiento de una losa, así visto de arriba, trabaja pues más o menos así, ¿no? Que la franja, esta parte central, tiene un comportamiento diferente a las franjas de columna. ¿Por qué diferente además? Porque las franjas de columna básicamente son como los nervios, ¿no? Los nervios que dan, ¿no? A ver, les voy a hacer una pregunta, jóvenes. Yo tengo aquí una losa diseñada en dos direcciones. Y si yo agarro un serrucho, así, un serrucho, y le corto acá, así, un cuadradito, o este área así, ¿ustedes creen que la losa se va a caer? ¿Qué dicen? Si agarro un serrucho y le hago un hueco aquí, ¿va a sufrir la losa algo? No, Inge. No, no, no. Básicamente no, depende de la abertura. Depende de la abertura. Pero si esta misma abertura yo agarro y le hago aquí, le mismo agarro un serrucho y le corto acá, ¿va a sufrir la losa algo? Sí, sí. Porque fíjense, mire, por el efecto trave, si yo le corto en nervios, en las nervaduras, seguramente esta losa va a sufrir, ¿no? Una fisura de aquí, así se va a correr, ¿no? Va a sufrir porque le estoy quitando el nervio resistente. Le estoy quitando el nervio resistente, ¿no? No es igual hacer una abertura aquí que acá. No es igual. Entonces, fíjense aquí, seguramente esta abertura no le va a pasar. Hagan la prueba ustedes con una mesa. Ahí están las tablas, ¿eh? Corten, háganle un hueco en algún lugar y van a ver que aquí, como está saliendo el nervio resistente, entonces, lógicamente, pues, esto va a estar, esta parte de aquí, esta tabla de aquí va a estar colgado,
¿me entienden? Y de este lado también. Entonces, lógicamente la mesa se va a hundir, su tabla, ¿no? Con cualquiera hagan ustedes la prueba, ¿no? Entonces, lógicamente aquí yo puedo hacer aberturas por aquí, por allá, por dentro de esto no va a pasar. Puede sufrir algún cambio, pero no mucho. Entonces, por eso es que vean ustedes, aquí está la diferencia de las franjas. Este se llama franja de columna y franja central. Así es como se debe dividir una losa para hacer el diseño. Entonces, ponemos aquí una armadura diferente a esta armadura, porque son básicamente franjas que trabajan de diferente manera. Tal vez podríamos inclusive encontrar de aquí otra área más un poco diferente, pero sí, la norma dice que solamente podemos llegar a esto. Entonces, las losas en dos direcciones, hay que dividirlos en franjas y trabajar la distribución de los momentos en base al comportamiento de estas franjas. Bien, la norma dice que hay que dividir las franjas en estas dimensiones. Otra vez vamos a hacer la losa. Así. Ahí tenemos la losa interior. Y si esto es L1 y esto es L2, si esto es L1 y L2, que mide de eje a eje, ¿no? Entonces, la norma dice que si L1 es menor o igual que L2, si L1 es menor que L2, entonces las franjas deben dividirse así. La cuarta parte, esta franja tiene la cuarta parte de la dimensión menor L1, aquí L1. Dice que esto tiene que ser L1 cuartos y esto tiene que ser L1 cuartos. Y esto lógicamente va a ser L1 medios. De manera que todo va a ser L1, pero medido de eje a eje, acá. Sí. Entonces, esta es la franja central, o perdón, la franja de columna, y esta es la franja central. En la otra dirección hay que hacer lo mismo, pero aquí tiene que ver, solamente dice que en la otra dirección también hay que dividir en franjas de columna, que esto también tendría que ser L1 cuartos, L1 cuartos. De manera que ustedes podrán ver que esto tiene que ser un cuadrado. Perfecto. Sí, un cuadrado. Y aquí tendría que ser el saldo. Y aquí tendría que ser L2 menos L1 medios, ¿no? Esta parte de acá. Entonces aquí automáticamente, si L2 es mayor que L1, entonces aquí hay un rectángulo, ¿no? Entonces, franja central, el área central es más o menos un rectángulo. Ahora, si es cuadrado, entonces van a ser todo va a ser cuadrado. Bien, como verán ustedes, estas franjas
de columna, que va a diferenciar así, media franja de columna, Fíjense ustedes, L1 medio, L1 cuartos más L1 cuartos al otro lado también hace L1 medios. Si es que la luz del otro lado es la misma, y si es un poco más, también es casi L1 medios, ¿no? Pero aquí vamos a diferenciar solamente esto. Ahora, esta franja columna, el trabajo de esta franja es igual que esta otra de aquí, en la otra losa. Trabaja lo mismo. La misma armadura. Por eso es que cuando diseñamos losas podemos diseñar de todo el entrepiso, ¿no? Que es lo correcto. Todas las losas adyacentes también están involucradas, porque aquí trabajan, pues, en esta losa interior, trabajan pues las otras losas, ¿no? Las losas adyacentes no las podemos separar. Entonces, esta franja de columna es igual que esta otra franja de columna, acá. Y aquí lo mismo, y aquí lo mismo. Como es aquí, ¿no? Acá está. Fíjense, esta franja de columna, aquí hay la mitad y aquí hay otra mitad. Y están trabajando así, como si fueran unos paneles que están apoyadas, que están monolíticamente construidas con las vigas, y las vigas están apoyadas en las columnas. En cambio, la franja central no tiene nada que ver con eso, ¿no? Solamente trabaja, básicamente los momentos que se forman es aquí, que no tiene nada que ver con las columnas. Si ustedes conceptúan de ese modo, es que vamos a trabajar entonces de esa forma. Las losas, el momento de las losas ya no son como con los coeficientes de la CI. Los momentos tenemos que obtenerlos a la losa diferente. Y las losas tienen que ver con la rigidez de las vigas. Porque fíjense ustedes, yo tengo acá una losa con una viga, ¿sí? ¿Sí? Si esta fuera la viga, y esta fuera parte de la losa, de la franja de columna, ¿sí? Entonces, fíjense, para que trabaje esta losa juntamente con la viga en la franja de columna, supongamos que esta es la franja de columna. Franja de columna, de ambos lados, de aquí y de aquí, ¿no? Entonces, esta losa tiene que ver mucho con lo que tiene la viga. Pero aquí, dependiendo de la rigidez de la viga frente a la losa, el comportamiento es completamente diferente, ¿no? Porque tenemos que ver que esta viga o es muy rígida o es poco rígida para que los momentos trabajen en la losa de una o de otra manera. Podemos llamarle viga a una cosita así chiquitita. Esto será viga, no creo. Aquí podemos tener una bigota, aquí así una bigota terrible que tiene gran inercia. Entonces, fíjense, el comportamiento es diferente. De la losa está súper empotrada con esta tremenda viga, o aquí casi no empotrada con esta pequeña viga, ¿no? Entonces, todo depende de la rigidez de la viga. Y la rigidez de la viga tiene que ver con la inercia de esta viga T frente a la inercia de la losa. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, vamos a borrar esto, tal vez está perjudicando. No, mejor. Vamos a borrar todo eso. Aquí vamos a poner que L1 es menor o igual a L2. Sí.
Bien, la norma dice que para determinar momentos, nosotros necesitamos conocer aquí los coeficientes de rigidez de la losa, de la viga frente a la losa. Aquí esto es alfa, aquí esto es alfa, ¿no? Entonces, el alfa dice es la inercia de la viga versus la inercia de la losa. Este es el alfa, la relación de inercia. En realidad, de los módulos, ¿no? Así de EI, pero como los ES son iguales, en este caso los vamos a eliminar. Solamente sería la inercia de la viga sobre la inercia de la losa. Ese es el valor de alfa. Y en función de ese alfa, podemos determinar el espesor de la losa. Que de acuerdo a la fórmula tenemos que el espesor de la losa es igual a la luz nominal, y aquí creo que es 0,8 más. Aquí creo que es 36 más 5 beta por alfa m menos 0,02, creo. Mire, el espesor de la losa ya lo obtenemos con esta fórmula. Ya no tenemos que ir a una tabla que nos determine, ¿no? Esto es L2, vamos a confundir. Pero este espesor de la losa, donde alfa m, este sería, digamos, este que sea 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Y alfa m es el promedio, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 dividido entre 4. El promedio de las alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. ¿Y qué es el alfa? Es la relación de la viga sobre la losa. De esta viga sobre la losa. De esta viga sobre la losa. Así. Pero ¿cómo se determinan los alfas? Los alfas se determinan, dice, haciendo una proyección en 45 grados. ¿Sí? Y más o menos. Aquí también. Y lógicamente esto es teadito. Y dice que la viga, para calcular su inercia, tendría que trabajar como una viga T así. Donde desde luego que esto es BW. Y esto es HF, el espesor de la losa. Esto será y esta es la altura, ¿no? Entonces sería H ¿cómo serían todos estos? Si esto es 45 grados, 45 grados. Entonces, esto sería como H menos HF, ¿no? Entonces sería PW más H menos HF por 2.
Sí sería, pero mejor poner mejor. Bueno. Más 2 veces H menos HF. Sería esto más W, ¿no? Así sería entonces la inercia de la viga. Y lo vamos a poner más pronunciado. Dice que la viga debería trabajar con esta inercia. Y la losa, la inercia de la losa sería, dice, de la mitad a la otra mitad de la esto, si esta es la línea central y esta es la línea central, sería de la losa de este ancho, ¿sí? Para el alfa 2. Para el alfa 1 tendría que ser de aquí hasta acá. Si es la línea central sería toda esta losa de aquí hasta acá. Vamos a ver el ejercicio. Entonces, así se determinan las alfas, que tiene que ver mucho para el cálculo de momentos, que tiene que ver la inercia de la viga con la losa. Fíjense usted, si no hay viga, no hay alfa. El alfa sería 0. Sin viga, el alfa sería 0. O sea, quiere decir que no hay inercia de la viga sobre la losa porque no hay viga. Entonces tiene que ver mucho calcular momentos cuando analizamos losas con vigas o sin vigas. Ahora estas vigas pueden ser diferentes, esta con esta diferente, o aquí tal vez no hay viga. En fin, tantas cosas que pueden ocurrir. Y en base a ese comportamiento, en la losa, pues, los momentos en la losa varían. No es igual que una losa que tenga, digamos, 3 bordes continuos y uno discontinuo. Entonces, la losa va a trabajar de otra manera. Entonces, tiene que mucho si hay vigas o no hay vigas y cuál es la inercia de la viga. ¿De acuerdo? Y con eso calculamos los alfas en cada uno de los lados de la losa, sacamos el promedio y con eso también determinamos, además, el espesor de las losas. Pero eso dice que tiene que ser mayor, creo, a 9 centímetros, siempre y cuando alfa M, si alfa M es mayor que 0,2. No. Lo que nos hace. Esta fórmula es si alfa M es menor que 5 y mayor que 0,2, porque esto tendría que ser positivo, ¿no? A ver, vamos a verificar eso. Aquí hay algo de eso, pero losas en dos direcciones. ¿Dónde está? Losas en dos direcciones. Acá está en el capítulo 8.
Y aquí hablan de losas con y sin vigas, ¿no? En los apoyos. Todo este capítulo trata de estas losas no preesforzadas, losas macizas, losas con viguetas, con vigas, sistema de viguetas en dos direcciones, etcétera, etcétera. A lo que yo quiero ver es, hay ábacos también, ¿no? Bien, esta tabla nos va a servir. Dice, esta tabla se usa cuando no hay vigas interiores. Solamente hay vigas exteriores que pueden ser con y sin ábacos. Esto es cuando no hay vigas. Sin ábacos, nosotros sin ábacos podemos usar esto. Pero cuando no hay vigas, ¿no? Cuando alfa es 0, ¿verdad? Pero si hay alfas, entonces tendríamos que ver. Miren, es más o menos así. Tenemos que ver otra tablita. ¿Dónde está HF? No veo. ¿Dónde habrán? No hay. Ay, creo que está en el capítulo 6. Bueno, déjame buscar en el capítulo 6 también dónde está eso. Lo mueve cada vez. No hay. No encuentro jóvenes. ¿Alguien de ayudar? HF. Es espesor de losas en dos direcciones. No hay. Ya hemos revisado esto. No hay. Bueno, me rindo. No encuentro. Bueno, vamos a revisar esta fórmula. El espesor de una losa maciza es muy importante porque el hecho de usar espesores nos da pues una gran posibilidad de encontrar pesos propios menores para que la cara en todo el edificio se aminore. Aumentar 1 centímetro en el espesor de la losa nos va a llevar a grandes cantidades de carga en todo el entrepiso y además va a aumentar las dimensiones en las vigas y en las columnas, en las aptas y en la fundación. O sea, me gustaría usar losas lo más delgadas posible, en lo posible, ¿verdad? Pero estas losas tienen que cumplir con las exigencias de la norma, ¿no? HF, pues este sería HF, ¿verdad? HF. Y dice que no puedo usar menos que esto, ¿no?
Menos de 9 centímetros no se puede. Y no sé cuánto saldrá acá, dependiendo de la luz. Siempre las alturas de losas dependen de la luz, ¿no? Y de la relación de estos valores, ¿no? Alfa M. Beta, por ejemplo, aquí dice que beta es la relación de la luz mayor sobre la luz menor, siempre mayor que 1. Así. Bien. Si alfa fuera menor 0,2, esto desaparece. Desaparece y se vuelve 0. Y este 5 beta creo que se mantiene. Eso vamos a ver después. Entonces, yo para determinar el espesor de la losa necesito calcular los alfas. Pero los alfas también van a ayudar mucho, ¿no? A determinar los momentos. Hay dos métodos para resolver métodos aproximados para encontrar momentos en las losas. El método uno es el método del diseño directo. Su nombre indica, es el más corto. Y el método de diseño directo solamente se basa en el momento total, factorizado, ¿ya? Entonces, con esto calculamos momentos en cada franja. Y teniendo los momentos, podemos diseñar. Entonces, vea, por cierto, que no se puede calcular con las tablas del ACI, porque eso solamente es para una sola dirección. Yo voy a repetir, a mí a veces me da mucha pena que en el examen el estudiante, usted nos ha enseñado, dice, ¿no? Los momentos que ven acá no se puede utilizar en dos direcciones. No cometan ese error, porque a veces doy uno y agarran y lo ponen y me han dicho, pero usted nos ha dicho. Yo les voy a mostrar que no es así. Estos momentos que están viendo acá, momentos aproximados para vigas continuas y losas en una dirección, no en dos direcciones. Nosotros no podemos utilizar estos momentos para losas en dos direcciones, porque esto solamente es como si fuera la losa en una dirección, es como si fuera una viga plana. Entonces sí se puede utilizar, pero ya no en dos direcciones. El comportamiento es completamente diferente. Entonces, solamente esto sirve cuando hacemos losas en una dirección, que eso ya lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, lo que falta son losas en dos direcciones. Entonces, no cometan ese error. Esto solamente se puede utilizar. Bien, el método de diseño directo. Irlos en una dirección no hicimos. Que no hemos hecho. No, Inge, no hemos hecho. No, Inge. Wow. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está en mi programa? Bueno. Entonces, Continuaremos nomás, Inge. ¿Cómo? Continuaremos nomás, pero... Sí, vamos a continuar con esto y después vamos a hacer losas en una dirección. Y además va a ser mejor. Mejor va a ser, ¿no? Más fácil de explicar. Entonces, voy a seguir nomás con esto, pero eso no quiere decir que... Porque yo no voy a utilizar nada de una dirección, ¿no? Entonces, eso no influye en nada. El método, evidentemente, el método, el diseñar una viga en una losa en dos direcciones es lógicamente mucho más largo que una dirección. En una dirección lo vamos a hacer rápido, ¿no? Porque es como si fuera una viga.
En cambio, la losa en dos direcciones ya no es como si fuera una viga, ¿no? Entonces ahí. Pero vamos a continuar. El método de diseño directo consiste en calcular momentos totales estáticos. Momento total, dice así, estático. Y de aquí tenemos que distribuir en momentos negativos y momentos positivos. Y estos momentos negativos en franjas. En franjas. Así nomás es el concepto. Pero siempre yo quiero que ustedes sepan qué es el momento total estático factorizado. Eso es lo que creo que es explicado en vigas, ¿no? Siempre es bueno recordar que este método me parece muy racional porque utiliza pues conceptos de la estática, ¿no? Si aquí tenemos, digamos, una losa, así, una dirección, ¿no? Con una losa continua, seguramente aquí hay algunos momentos negativos, vamos a hacerlo con más delgado, así, que nos van a dar más o menos este diagrama de momentos. Cuando la losa es hiperestática en una dirección, nos va a dar estos momentos. Entonces, estos momentos son negativos y estos momentos son positivos. Ustedes saben bien eso, ¿no? De convención, esto llamamos positivo y esto negativo, negativo. Este que sea el apoyo A y este que sea el apoyo B. El momento total es este momento de acá, que si nosotros unimos con una línea así, puede ser una línea, el momento total factorizado es aquel momento que sería todo el momento desde aquí hasta acá. Ese momento es 1 Q L cuadrado. ¿Sí? Esto es L. Y aquí tenemos una carga, si tenemos una carga uniforme distribuida, ¿sí? En toda la losa. QU, digamos. Entonces sería QU. Este es el momento, y este sería LN, ¿no? Este sería el momento total factorizado. Es un momento estático, que siempre lo hemos determinado en cualquier análisis elástico, siempre vamos a determinar que el momento es este. Pero verán ustedes que el momento negativo tendría que ser este, y el momento positivo o negativo en A tendría que ser este de acá, ¿sí? Que pueden ser diferentes. Y este sería el momento positivo en AB. Entonces, este momento central o este momento total lo tendría que
dividir o fraccionar en momentos negativos y en momentos positivos. ¿Se acuerdan? Cuando es, por ejemplo, ¿y cómo resulta aquí? El momento positivo en AB sería todito el momento menos esto, ¿no? Sería 1/8 QU por LN al cuadrado menos el momento negativo en A más el momento negativo en B dividido entre 2. Así sería, ¿verdad? Más o menos. Sí. Cuando ustedes alguna vez han hecho este análisis estático, cuando esto es un empotramiento perfecto, 1 sobre 12 QL cuadrado, y este es 1 sobre 12 QL cuadrado. ¿Cuánto es esto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es? Es 1 sobre 24. QL cuadrado. O sea, la mitad de esto. ¿Y dónde sale ese 1/24? Sale pues de decir el momento AB sería 1/8 QLN cuadrado menos, sería 1 sobre 12 más 1 sobre 12. Dividido entre 2 sería 1 sobre 12 también, QLN al cuadrado. Y hacemos operaciones, esto vamos a tener que multiplicar por 3, y esto por 2. Pues aquí vamos a tener 24, 3 menos 2, 1. Y está, entonces el momento había sido 1 sobre 24. En este caso sería la mitad. Si esto fuera perfectamente empotrado, ¿no es cierto? Entonces ese es el concepto, ¿no? Siempre este momento, siempre va a ser 1/8 QL cuadrado. Pero estos momentos pueden ser más pequeños que el empotramiento perfecto o más grandes, lo que sea. Yo puedo encontrar, conociéndose estos momentos, puedo encontrar el momento positivo en el tramo, en el vano. De esa manera es que se distribuyen los momentos. Y en base a eso, si encontramos los momentos negativos y los momentos positivos, luego estos momentos los dividimos en franjas. Aquí sería una franja aquí y otra franja acá, ¿sí? Y la franja central sería esto. Entonces ahí tenemos momentos positivos, momentos negativos en cada una de las franjas. En eso consiste el método del diseño directo, ¿ya? Y es fácil, no es difícil, porque además es lógico, ¿no? Es correcto, se cumple con la teoría de la teoría de la elasticidad, ¿no? Es el método elástico que ustedes conocen, ¿no? ¿De dónde sale el 1/8 cuadrado? ¿No es cierto? De la elástica, ¿no es cierto? De la elástica. Entonces, todo eso cumple y así se encuentran los momentos hiperestáticos, ¿no? Que me parece que es bien correcto relacionar la determinación de los momentos. Pero este método de diseño directo, para utilizar el método de diseño directo, tenemos que cumplir muchos requisitos, lamentablemente, ¿no? Porque si no sería pues para todos, ¿no? Tiene que haber una serie de requisitos que solamente lo podemos ver en el libro, ¿no? Mejor, así lo estudiamos perfectamente. Esto está en el capítulo 8, ¿no? Método de diseño directo, ¿dónde está?
Aquí está. A veces no se ven los títulos, ¿no? Dice el método de diseño directo, glosas, ¿no? Entonces ahí podemos ver esto que lo vamos a ver adelante. Lo que me interesa primero es ver cómo es las limitaciones para el uso del método de diseño directo. Aquí dice en qué consiste, ¿no? Lo que estamos viendo que es equilibrio de compatibilidad con el sistema elástico, etcétera, etcétera. Pero para utilizar el método de diseño directo, jóvenes, lamentablemente, no se puede usar en cualquier tipo de entresos. Deben cumplir con muchas limitaciones. Y una de las limitaciones, y es de las cuales vamos a ir enunciando uno por uno. Dice limitaciones para el uso del diseño directo. Uno, dice, deben existir un mínimo de 3 vanos continuos en cada dirección. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que tener esto, por lo menos. En cada dirección tiene que haber 1, 2, 3 vanos, 1, 2 vanos o más. Si fueran 2 vanos, ya no se puede. No se puede, ¿no? Tenemos que utilizar otro método. Pero la mayoría de los entrepisos que nosotros acostumbramos, siempre hay más de 3 tramos. Siempre, siempre. Y si no, se hace pues algún artificio que después les vamos a enseñar. Algunas pequeñas abreviaciones para utilizar el método de diseño directo, ¿de acuerdo? Bien, pero por el momento vamos a ver todavía las limitaciones, que ustedes lo pueden leer, ahí está en la norma del 8.10.2, les estoy mostrando. Deben existir un mínimo de 3 vanos continuos en cada dirección. Si esto cumplimos, vamos a la segunda limitación. Dice, el 2, longitudes de las luces contiguas, medir centro a centro de los apoyos en cada dirección, no deben diferir en más de 1/3 de la luz mayor. Esto quiere decir, jóvenes, que las luces de los vanos adyacentes tienen que ser más o menos iguales. Si no es así, lamentablemente no. O si no, dice, tiene que haber una diferencia que no sea más de 1/3 del mayor. Que no sea más de 1/3 del mayor. Esto creo que ya lo hemos hecho, no sé si, pero lo podemos ver después. Que no sea más de 1/3 del mayor. Eso se puede seguir también. O sea, quiere decir que los paneles tienen que ser aquí más o menos iguales para que funcione este método. Tercera limitación. Los paneles de las losas deben ser rectangulares. ¡Wow! ¿Qué quiere decir rectangulares? Quiere decir ángulo recto. Las losas tienen que ser ángulo recto, sí. No se aceptan losas con otro ángulo, ¿no? Ángulo recto. Entonces, jóvenes, cuando ustedes ven algún edificio donde no hay estos ángulos, lógicamente no se puede utilizar, pero normalmente nosotros podemos obligar, ¿no? Por eso que los edificios siempre tienen son con ángulos rectos, ¿no? Aunque el terreno sea irregular o que sea, siempre puedes encontrar diseñar un ángulo con ángulos rectos. Si no, no funciona, lamentablemente. Con una relación entre la luz mayor y menor medida centro a centro, no mayor de 2. Eso es como decir, ves también, ¿no? L1, L2 sobre L1 no tiene que ser más de 2. O sea, las losas tienen que ser más o menos cuadradas, dice, no muy rectangulares. Y lo que he puesto, ¿no? Acá, es lo mismo que decir esta condición, esta de acá. Esto. ¿No? Si le damos vuelta del L2 sobre L1, tiene que ser menor o igual a 2. Eso quiere decir lo mismo. Entonces, tiene que ser más o menos cuadradas, un poco rectangulares, pero más con tendencia a cuadradas. Eso también se puede, nosotros somos diseñistas, podemos forzar, ¿no? Los paneles. Las columnas, dice, pueden estar
desalineadas hasta un 10% de la luz medida en la dirección del desalineamiento con respecto a cualquier eje que pase por el centro a centro de las columnas. Esto se refiere a lo siguiente. Estas columnas tienen que estar alineadas, sí, pero alguna columnita, dice, lamentablemente no puedo borrar, alguna columnita puede estar desalineada, acá, sí, pero este desalineamiento, dice, no tiene que ser más del 10% en esa dirección, ¿no? No tiene que ser más se puede desalinear, pero no más, una columna. Así, eso quiere decir. Pero verán ustedes que también eso no es una limitación muy fuerte. Otra, todas las cargas deben ser únicamente gravitacionales y estar uniformemente distribuidas en todo el panel. O sea, ¿qué quiere decir? Que las losas no se pueden utilizar para el diseño de las losas, no podemos tomar losas o cargas concentradas o otras cargas trapezoidales. Tienen que ser todas gravitacionales con la gravedad y además uniformemente distribuidas. Más. La carga viva no mayorada no debe exceder en 2 veces la carga muerta no mayorada. Eso no es muy difícil, ¿no? L dice que tiene que ser menor o igual a 2 veces D. Es fácil, ¿no? Dice L tiene que ser menor o igual a 2 veces D. La 7. Para un panel con vigas entre los apoyos en todos los lados, debe satisfacer esta ecuación. Esto yo escribí, bueno, no tan esto, que dice que el alfa 1, bueno, esto lo voy a dividir 5 y 0,2, donde alfa 1 y alfa 2 se calculan de esta forma. Aquí está, ¿no? La inercia de la viga sobre la inercia de la losa. Los lo sacamos, ¿no? Inercia de la viga sobre la inercia de la losa. Y el momento es este que les digo. Entonces voy a escribir esto de acá. ¿A qué se refiere? Alfa 1 sobre L2 al cuadrado. Es esto lo que estaba explicando un poco. Pero con esto vamos a terminar la clase. Aquí voy a escribir. Dice que ¿dónde está el alfa 1? Acá. Miren, aquí está el alfa 1 y aquí está el alfa 2. ¿Sí? Entonces, si me permiten escribir aquí, dice que alfa 1, F lo voy a sacar, ¿no? Alfa 1 por L2 al cuadrado, alfa 1 trabaja L2, ¿no es cierto? Sobre alfa 2 por L1 al cuadrado, y esto tiene que ser menor a 5 y mayor a 0,2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir pues que, perdón, esto tendría que ser, voy a corregir, tendría que ser L, y esto tendría que ser, no, mejor que sea esto, pero esto que siga siendo nomás de 2, pero voy a corregir, esto debería ser alfa 2, y esto tendría que ser alfa 1. Porque alfa 1 tiene que ser con L1 y alfa 2 con L2.
dice alfa 1 por L2 por su perpendicular al cuadrado sobre alfa 2 por la otra perpendicular tiene que ser menor 5. Quiere decir que las inercias con relación a las luces no tiene que pasar ni de 5 ni de 0,2. Y aquí estaba escribiendo más o menos eso, que después lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Si cumplimos con todos esos requisitos, jóvenes, podemos, dice, calcular el momento total factorizado. El momento, dice, absoluto, la suma total de los momentos, y luego distribuirlos en franjas así. ¿Sí? Así lo vamos a distribuir y listo, ¿no? Eso es el procedimiento para utilizar el método directo. ¿Dónde estamos? Creo que estamos a la hora. Sí, estamos a la hora. Bien, jóvenes, lamentablemente todavía me falta avanzar a losas en una dirección, losas en voladizo, etcétera, que lo vamos a hacer también juntamente con esto. Y esperamos que todavía nos faltan clases muy importantes para losas, muy importantes, así que les ruego no falten, sería una lástima que no vengan. Muy bien, jóvenes, muchas gracias y hasta luego. Buen fin de semana. Lo dije, gracias. Hasta Hasta luego, luego, ingeniero. Inge. Muy buen, Inge. Hasta luego, Inge.